invitarles a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Vamos a mirar un poco acerca de este libro que nosotros llamamos también la Biblia o las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo capítulo 3, 14 al 17. Dice el texto bíblico: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana que nos hemos reunido en tu nombre y recordamos la Biblia, ese compendio de libros que contiene tu palabra que tú le has dejado a tu pueblo. Queremos, Señor, elevarte nuestra gratitud porque tenemos el privilegio de poder escudriñar tu palabra en nuestro propio idioma. Gracias, Padre amado, por tamaño privilegio. Te pedimos en esta mañana que prepares nuestra mente, nos ayudes, Padre amado, quita de nosotros toda ansiedad, toda preocupación por las cosas de la vida en este momento, de manera que podamos concentrarnos 100% a este mensaje que tenemos delante. Y que este mensaje, Señor, pueda producir el resultado que tu iglesia necesita. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, acabamos de leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Y en el contexto de este pasaje podemos identificar tres hechos concretos. En primer lugar, el apóstol Pablo y los que son como él están siendo perseguidos por razón de su fe y su manera de vivir. En segundo lugar, estos perseguidores son conocidos como malvados embaucadores por parte del apóstol Pablo, y él hace una descripción interesante de ellos a lo largo de los versículos 1 al 8 del capítulo 3. Allí los describe a esta gente que está buscando meter, ¿verdad?, enseñanzas erróneas, son falsos maestros, malos obreros. Y finalmente Pablo le envía esta carta a Timoteo pidiéndole que resista a esos malos obreros, que persista en la enseñanza de las Escrituras y que no se desanime. Recordemos, le está dirigiendo una carta al joven pastor de Éfeso, una persona que obviamente se podía sentir intimidada ante tantos lobos. Entonces Pablo le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No tengas miedo, animate, resistí a esos malos obreros. Y ese es el contexto de este pasaje. Y aquí en el versículo 14 le dice: tú persiste en lo que has enseñado, persiste en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, ¿de quién aprendió Timoteo? Sabemos que Timoteo había sido instruido a la manera de los niños judíos por dos mujeres piadosas, una su abuela Loida y otra su mamá Eunice. ¿Y qué pasó con el papá, verdad? Bueno, su papá era griego y probablemente no podía instruirle, por lo menos en la fe judía. Entonces se encargaron de eso las madres, o sea, la mamá y la abuela. Ahora es interesante, en el versículo 15 dice que desde la niñez has aprendido. En griego hay una palabra para niñez y es paidos, ¿verdad?, que es un niño, una criatura. Pero la palabra que se utiliza aquí no es paidos o paidos. La palabra que aparece aquí es brefos. Y brefos es un lactante, es un nene de pecho. Es una criatura, se le designa a aquellas criaturas desde el vientre materno hasta los 2 años. Entonces le está diciendo que desde la niñez aprendiste, desde que estabas mamando de tu madre, aprendiste las Sagradas Escrituras. Qué interesante esto. Hermanos amados, hoy en día sabemos por la ciencia y la psicología también que los niños desde muy temprana edad pueden ya, digamos, ser estimulados en determinadas áreas, lo que le llaman la estimulación temprana. De hecho, hay mamás que le hacen ya escuchar música de Beethoven y Mozart a su hijo cuando todavía está en el vientre. ¿Con qué propósito? Bueno, con que ese niño salga prodigio, ¿verdad? Donde sea un prodigio. ¿Y qué con las Sagradas Escrituras? Con las Sagradas Letras. Les leemos a nuestro bebé o cuando está todavía en el vientre materno, les compartimos las Sagradas Escrituras. Hermanos amados, no subestimemos lo que puede hacer las Sagradas Escrituras. Esta es una palabra viva, eficaz.
Obviamente no está hablando de algo mágico que va a producir en un niño, pero de alguna manera va a ir predisponiendo su mente para cuando llegue la edad en que él pueda comprender, tener mayor comprensión de las Escrituras. Entonces, le dice, desde bebé aprendiste estas sagradas gramatas. No dice, en el original no dice sagradas escrituras, dice gramatas. Gramatas es letras. Entonces, desde niñez aprendiste las sagradas letras. Esto probablemente se refería, puede ser que se refiriera al modo en que Timoteo aprendió las Escrituras, que es como aprende cualquier criatura, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los pequeños? Letra por letra. Tienen que deletrear. Entonces, probablemente puede ser que esa sea la connotación, esa sea la idea, pero también porque en la Biblia hebrea, hermanos amados, cada letra, cada punto, cada tilde tiene carácter sagrado. Tiene carácter sagrado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que ni una jota ni una tilde pasarían hasta que todo se cumpliese. Que por cierto, no es jota, es iota, y la iota es una traducción del yod. Yod es el carácter más pequeño del alefbet, del alfabeto hebreo. El más pequeño, es el apóstrofe, es el pusó. Entonces el Señor dijo, ni siquiera eso va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Esto también nos tiene que llevar, hermanos amados, y como por ahí un pastor siempre menciona, un punto en la Biblia es para prestar atención. Cualquier coma no está allí por casualidad, hermanos amados. Hay que prestarle la máxima atención. Así como en hermenéutica jurídica, para interpretar un texto de la ley, una coma, un punto puede cambiar completamente el sentido, cuando hacemos hermenéutica bíblica, lo mismo. Por eso hay que prestar atención a los puntos. Todo comunica. Bueno, aquí le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez aprendiste estas sagradas letras. Aprendiste las sagradas escrituras. Ahora, entre los judíos, la educación era definitivamente teocéntrica en cuanto a principios, contenido y metodología. El niño judío era enseñado en las en las palabras y los hechos de Dios, y la educación estaba centrada al principio en la casa. Tanto papá y mamá le educaban a sus hijos, ¿verdad? Luego, a partir de los 13 años, en el caso del varón, ese niño iba a celebrar su bar mitzvah y se iba a convertir en un hijo de la ley. Entonces iba a ir ya a la sinagoga y los rabinos y fariseos iban a continuar con la educación de ese joven. De esta manera podemos ver que en la comunidad judía todos de alguna manera contribuían en fortalecer la cultura, ¿verdad?, de la juventud, en protegerlos culturalmente, contribuir en la educación de los niños y de los jóvenes. Aquí vemos que Timoteo primero aprendió de su mamá, de su abuela, después obviamente habrá celebrado también el Bar Mitzvah y habrá continuado su educación en alguna sinagoga. Es decir, la dirección tanto física, mental y espiritual del niño siempre arrancaba en el hogar y después continuaba, en el caso del varón, continuaba en la sinagoga. Qué interesante. ¿Y cómo ellos aprendían? Aprendían de memoria, hermanos. Ellos no tenían la facilidad que hoy en día nosotros tenemos de contar con una Biblia impresa. Antes las fotocopiadoras eran humanas. Estaban los escribas que tenían que escribir cada letra y tenían que tener sumo cuidado al momento de copiar los textos sagrados. Tenían que ser tan puntillosos al punto de que si se equivocaban en una letra, ellos tenían que romper ese pergamino, desecharlo y volver a escribir de nuevo. Y tenían que hacerlo letra por letra, hermanos. Vamos a poner que van a copiar Génesis, ¿verdad? Entonces venía, miraba, ponía la E y tenía que pronunciarla en voz alta. E, y copiarla. Después venía otra vez, miraba, N, ponía, la decía en voz alta y la copiaba. Cuando tocaba escribir el nombre de Dios, que es impronunciable hasta ahora, nosotros no sabemos qué realmente significa el tetragramatón, cómo se pronuncia, la YHWH. ¿Qué es eso? Ellos tenían que, por cada letra, ir a bañarse, a limpiarse y venir a copiar la otra letra. Y se iban y se limpiaban y volvían a copiar la otra letra. Imagínate que estás terminando ya de repente el texto de Isaías, allá a los 45 te equivocaste en una palabra. Había que desechar ese pergamino. Era tremendo, hermanos. Y sí, la ley de Murphy nos dice que normalmente nos equivocamos siempre allá al final, ya cuando estamos cerrando.
Entonces, le ponían el máximo cuidado de manera que a la copia, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, de manera que saliera una copia perfecta, no tenía que contener ningún error. Por eso era muy costoso y además el material que usaban, el pergamino, era extremadamente costoso. Se cree que el pergamino que utilizó Pablo para escribir Primera de Corintios pudo haber costado, al cambio actual, unos $2,000, hermanos. Unos $2,000. ¿Cuánto te costó el cuaderno ese? Poca cosa, 15 millones. Era algo así, muy costoso. Entonces, ese es un pergamino en blanco. ¿Cuánto va a costar un pergamino que contenga las Sagradas Escrituras? Una fortuna. Entonces no cualquiera tenía en su casa. O sea, te costaba más, era más barato un terreno que tener una copia de Amós, por ejemplo. Entonces, era preferible memorizarlo. Ellos aprendían, iban a la sinagoga, sus padres les instruían, estaba la tradición oral y tenían esa mente, ¿verdad? Era fácil para ellos memorizar porque obviamente estaban entrenados. Qué importante, queridos santos, instruirle a nuestros niños a que memoricen las Escrituras. Hoy en día nuestros jóvenes están tan quemados con el celular, su mente está tan achicharrada que les cuesta hasta memorizar un versículo bíblico. Qué bueno sería volver a entrar en esta práctica, ¿verdad?, de que ellos aprendan las Escrituras de memoria. Versículo 16, dice toda Escritura. Cuando el apóstol Pablo se refirió ahí en el versículo 14, él habla de Escritura, o de Sagradas Escrituras, creo que en el versículo 15 él habla de Sagradas Escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido organizado. Entonces, está hablando del Antiguo Testamento. Pero cuando él dice en el versículo 16, toda Escritura, se está refiriendo a todas aquellas que iban a venir después y tendrían, digamos, la autoridad o sería reconocido por el testimonio del Espíritu Santo como divinamente inspirado. Todas esas Escrituras también integrarían más adelante el canon. Entonces, cuando Pablo dice toda Escritura, en el versículo 16, no solamente se está remontando o se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino que también a toda Escritura que sería considerada divinamente inspirada más adelante. Y aquí quiero detenerme un poquitito con relación al canon. Estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cómo se formó esta cosa, porque, hermanos amados, si alguien pensó de esta manera, lamento decepcionarle. La Biblia no cayó del cielo. No es que Dios, ¿verdad? Y, fulano de tal acá te va una Biblia y tira desde arriba. No. La Biblia no vino así. Entonces, ¿cómo se formó lo que nosotros conocemos el canon de las Escrituras? Bueno, se cree que el Antiguo Testamento fue organizado por Esdras hacia el siglo V a.C. Esdras fue el que restauró la adoración en Israel después de que volvieron del cautiverio. Y se cree que él fue quien compiló, digamos, estos escritos del Antiguo Testamento, que se agrupan en tres grandes partes, que son la ley, la Torá, los profetas y los escritos. El famoso Tanaj, alguna vez habrán escuchado Tanaj. Bueno, esa es la Biblia hebrea, la Biblia del Antiguo Testamento. Que por cierto, hermanos, el canon esdrino, que es el canon de Esdras, no contenía los llamados por los católicos deuterocanónicos. Eso es muy importante, porque de repente pero la oración por los muertos está en Tobías. Pues nosotros no tenemos Tobías. Tobías fue, de alguna manera, con una traducción posterior de la que vamos a hablar enseguida, fue incorporado dentro del canon, pero originalmente nunca fue reconocido por la comunidad judía. Que por cierto, la comunidad judía era la autorizada para determinar cuáles son palabras de Dios, cuáles son palabras divinamente inspiradas. Ellos son. No, eso no se define en Roma, no se define en Alejandría, no se definió en Alejandría. Son los judíos quienes tenían que definir cuáles eran los libros divinamente inspirados. Y ellos dijeron, son estos. Y allí no estaban los deuterocanónicos. Por eso para nosotros, los evangélicos o protestantes, esos libros no son deuterocanónicos. Deuterocanónico pues del segundo canon. No, para nosotros son apócrifos, directamente, apócrifos. No son libros inspirados. Ahora, tienen su valor histórico. Claro, a través de Macabeos 1 y Macabeos 2 podemos saber nosotros qué ocurrió en ese periodo de silencio, qué pasó con la nación judía entre esos 400 años de silencio entre Malaquías y los evangelios. Por lo menos tenemos datos históricos a través de esos apócrifos, pero nada más. No son divinamente inspirados. Posteriormente,
Ptolomeo II Filadelfos en el 250 a.C., decide organizar una traducción, coordinar una traducción de la Biblia hebrea para la gran biblioteca de Alejandría. Y para ello selecciona 6 sabios judíos de diferentes tribus. En total fueron 72 los sabios judíos. Esto es tradición, hermanos. No está comprobado tampoco, pero es tradición. Y estos hombres, estos 72 judíos sabios, terminaron la traducción de la Biblia al griego, de la Biblia hebrea al griego, en 72 días. Por eso, esa traducción se conoce como la Septuaginta. Ahora, ¿por qué la Septuaginta es tan importante? Porque es la traducción del hebreo al griego de la Biblia. Y cuando Jesús vino a este mundo, adivinen cuál era el idioma universal, el griego. Entonces, obviamente eso facilitó muchísimo el trabajo de evangelización y el estudio de las Escrituras. Es interesante que Jesús en ninguna parte hace mención de los deuterocanónicos. No aparece en la Biblia. En ninguna parte hace mención de los apócrifos. Pero sí, Jesús menciona a Isaías, y le menciona a Jeremías, y le menciona a Ezequiel, y menciona la ley, pero no hace alusión a Macabeos, Tobías, Judith y otros libros. Entonces, eso también nos lleva a entender que Jesús, nunca consideró tampoco esos como divinamente inspirados. Bueno, entonces ya tenemos ahora, ya está el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y falta todavía el Nuevo Testamento, todavía no se organizó el Nuevo Testamento. Entonces, hasta ese momento, el Nuevo Testamento consistía en cartas que estaban dispersas y estaban en las iglesias, pero no había un cuerpo único en donde estuvieran todos esos libros. O sea, estuvieran todas esas epístolas, cartas tanto personales como dirigidas a la iglesia. Hasta que en el 323 la iglesia, o sea, el cristianismo, se convierte en religión oficial del imperio bajo el gobierno de Constantino. Ahora, no vamos a entrar nosotros a discutir si Constantino fue creyente, si no fue. Nosotros sabemos por las Escrituras que a Dios, si le place, le utiliza sin problema también a los paganos, ¿verdad? Esos son instrumentos de Dios. Sino que nos lo diga Ciro el Persa, un feroz pagano, sanguinario, o que nos lo diga Herodes, o Pilatos, o Augusto César. Todos esos, de alguna manera, fueron instrumentos en manos de Dios para el cumplimiento de sus divinos propósitos. Dios usa hasta a Satanás para el cumplimiento de sus divinos propósitos, hermanos. Así que no nos extrañe eso, que haya utilizado a un hombre como Constantino, un emperador pagano, para que bajo su gobierno el cristianismo sea oficial y ya nuestros hermanos no sufran tanta persecución. Y en esa época fue necesario comenzar a organizar el Nuevo Testamento, porque en la iglesia comenzaron a infiltrarse doctrinas heréticas, comenzaron a aparecer sectas. Una de ellas fue, por ejemplo, la secta de los gnósticos, y ellos comenzaron a meter textos que no eran inspirados, obviamente, con el fin de contaminar o de confundir el documento que la iglesia tenía por base. Y allí comenzaron a aparecer que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio de Tomás, que la epístola del gallo que le cantó a Pedro, y un montón de sandeces, de tonterías. Entonces dijeron los hermanos cristianos de aquella época, dijeron, vamos a parar la pelota. Acá tenemos que ver cuáles son realmente inspirados, cuáles vienen de Dios y cuáles no. Y se celebraron 2 concilios, uno en Hipona en el 393 y otro en Cartago en el 397. Allí se aceptaron los 26 libros del Nuevo Testamento. ¿Está bien? ¿26 libros del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No tiene 27? Vamos, despiértense, hermanos. 27 libros, 26 fueron aceptados con los concilios de Hipona y de Cartago primero y de Hipona después. Bueno, pero faltó uno, Apocalipsis. Apocalipsis pues tiene más controvertido, más polémico. ¿Y qué es lo que dice todo esto? Que aparecen gigantes con 20 cabezas y demás. Entonces eso fue aceptado ya posteriormente, más tardíamente, en el 419. Y así llegó a nosotros el Nuevo Testamento, hermanos. Y en consecuencia toda la Biblia. Lo cierto es que estos libros que tenemos nosotros son considerados divinamente inspirados, no porque
un grupo de personas así lo haya decidido, sino porque dan testimonio a todos los hombres que tienen el Espíritu Santo de que esto no puede tener otra fuente. Cualquier creyente genuino puede abrir la Biblia y ver y notar que esto viene de Dios. En esto hay algo especial, hermanos. Esto es diferente, esto transforma vidas. Es diferente a cualquier otro libro que nosotros podamos leer. Ahora, eso nos lleva a hablar de la inspiración de las Escrituras. El significado, porque aquí aparece toda Escritura, dice es inspirada. ¿Y qué es lo que es inspirada? Bueno, el significado literal o textual para inspiración en el griego es theoneustos, es una palabra compuesta. Theo es Dios y neustos es aire, es soplo. Entonces, theoneustos es soplo de Dios, una soplada de Dios. Eso quiere decir que Dios sopló aliento en cada palabra, sílaba y cada letra de los versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios inspiró estas Escrituras. Y cuando nosotros hablamos de la doctrina de la inspiración, tenemos que partir del punto de arranque de la inspiración que responde a la pregunta ¿cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo se escribió la Biblia? Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. 2 de Pedro 1, 20, 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Dios inspira las Escrituras? En primer lugar, Dios va a elegir a la persona que va a escribir la Biblia. Dios escoge al escritor humano. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, Jeremías 1, 5, antes que te formase en el vientre yo te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios escoge a quien va a escribir las Sagradas Escrituras. Dios le escoge. Y lo segundo que hace es le manda a escribir. Vean, Jeremías capítulo 36, versículos 1 al 2, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, les selecciona primero el escritor bíblico, luego le manda a escribir. Y esto es lo que determina la inerrancia de las Escrituras, porque el escritor no escribe más de lo que Dios le comunicó. Entonces, al ser esto comunicación de Dios, obviamente al ser Dios perfecto no contiene errores. Por eso la Biblia es inerrante, esto no tiene errores y lo podemos ver por la escritura misma, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que cuando Dios le manda, primero escoge y luego le manda al hombre a escribir, no es que vino, ¿verdad? Y le poseyó al tipo, que vino el Espíritu Santo y él entró en una suerte de trance y se olvidó de sí mismo y no sabe lo que pasó y después nomás apareció, yo que escribí esto. No. Dios o el Espíritu Santo no anula ni la personalidad ni la individualidad del escritor bíblico. No anuló. Por eso nosotros vamos a ver en las Escrituras una variedad de estilos, de lenguajes, ¿verdad? Diferentes a lo largo de las Escrituras. Vamos a ver que Pedro no escribe igual que Pablo y Pablo no escribió igual que Jeremías y así, ¿verdad? Hay diferentes estilos y lenguajes porque cada uno le imprimió su propia personalidad. Ahora, ¿cómo hace el Señor para inspirar finalmente esta escritura? Bueno, Dios hace que ese escritor bíblico nazca en un lugar determinado, en una fecha específica, que viene con sus padres son determinadas personas que obviamente nacen en un contexto, en una cultura específica. El Señor le provee de dones, el Señor le hace que tenga cierto nivel de educación, de instrucción. Aparte de eso, permite que el escritor bíblico pase por diferentes experiencias o por determinadas experiencias.
y le hace recordar ciertos eventos históricos, y eso es lo que le lleva al escritor bíblico a escribir. ¿Entienden? Eso es lo que motiva al escritor bíblico. Lo motiva. ¿Quién lo motiva? Dios. Dios inspira, Dios sopla. Al igual que Dios sopló sobre los objetos inanimados en el Antiguo Testamento, allí en la creación, y les dio vida, así también Dios sopló sobre su palabra y le dio vida, y esa palabra es capaz también de crear vida en donde no la hay. Por eso hablamos de que la palabra de Dios es viva. Dios se equipa, Dios prepara a su escritor bíblico y luego lo impulsa a escribir. Prepara primero su conciencia, ¿verdad? A través de estos diferentes eventos, preparó su conciencia. Lo hizo nacer en un determinado lugar, le dio cierta educación, le hizo pasar por experiencias, le hizo recordar algunos eventos, y después, al preparar toda su conciencia, lo impulsa a escribir. Y tenemos el resultado, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios orquesta de esa manera la palabra, y esta palabra tiene vida porque conduce a la salvación, y aparte de que conducirnos a la salvación, nos mantiene también en la salvación, porque el segundo nivel en que obra las Escrituras es en el proceso de nuestra santificación. Por la palabra somos santificados y seguimos creciendo, seguimos madurando. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esas Escrituras, de las Sagradas Escrituras? Nosotros podemos ver allí en el versículo 16 que es útil para enseñar, en primer lugar. O sea, las Escrituras no solamente son útiles para aquel que la lee, sino también como un instrumento para el ministerio de la enseñanza. La palabra de Dios, santos, es la única fuente válida, segura, eficaz y eficiente para impartir el conocimiento de la revelación de Dios. No hay otra. Si viene alguno ahí, el Señor me dice que te diga, eso es falso, eso es mentira. La Biblia es la única autoridad para impartir el conocimiento de la revelación de Dios. Y todo sermón, por eso, debe aplicar la Biblia. Todo sermón, toda enseñanza en la escuela dominical tiene que aplicar la Biblia, queridos hermanos. Alguien ha dicho que las buenas predicaciones vienen tanto de arriba como de abajo. De arriba en cuanto a su fuente y autoridad es Dios, y de abajo porque los temas que se tratan proceden de la experiencia y las necesidades de la congregación. Pero siempre tiene que aplicar la Biblia. En la iglesia se tiene que enseñar la Biblia, hermanos. Para discursos políticos y motivacionales hay otros escenarios. En el púlpito se predica la Biblia. La Biblia. Las exhortaciones no tienen sustancia, no tienen base ni autoridad si les falta el fundamento bíblico. E igualmente, ese fundamento bíblico nos tiene que llevar a la práctica. Doctrina y práctica van juntas, pero la práctica o la instrucción o la exhortación no sirve de mucho si no tiene esta base doctrinal, esta base en las Escrituras. Entonces, hermanos amados, cuando enseñamos nuestra base, nuestro fundamento y autoridad debe ser siempre la Escritura. Y nuestros alumnos o nuestra audiencia, aquellos que nos escuchan, deben aprender a amar las Escrituras. Deben apasionarse por las Escrituras. Nosotros debemos comunicarles de tal manera que ellos realmente lo vean como algo relevante, algo de mucha importancia. Porque, hermanos amados, la Biblia puede ser insoportablemente aburrida si es impartida por gente que no tiene el don de la enseñanza. Por eso es importante tener ese don de la enseñanza. Puede ser, alguien ha dicho que es un pecado hacer que el evangelio sea aburrido. Hermanos amados, el Señor ha provisto de dones a su iglesia, y uno de esos dones es el don para enseñar. Y el hermano, el cristiano más maduro en la fe, el más formado doctrinalmente, no necesariamente es el maestro más competente. Puede ser que sea una persona muy piadosa, puede ser que sea una persona que viva realmente su fe, pero si no sabe comunicar la palabra de Dios, entonces sencillamente no es apto para enseñar. A veces nosotros, para cubrir lugares, ¿verdad?, y le nombramos a gente que no tiene este don para la enseñanza. Y hermanos amados, como me dijo también una vez un pastor, ¿cuánto tiempo tenemos aquí? ¿Cuánto tiempo les tenemos a nuestros hermanos? Y para venir a hablar otra vez de tonterías, o sea, no tiene sentido.
Por eso es importante identificar. La iglesia tiene que identificar quiénes son los hermanos que cuentan con el don o la capacidad o la aptitud para enseñar y nombrarlos, ¿verdad? Y si no hay, bueno, orar por ellos, orar por buenos maestros, orar para que el Señor envíe. La segunda utilidad de las Escrituras está en dice redarguir. Redarguir es reprender. Y hermanos amados, la única reprensión válida y con autoridad es aquella que tiene un fundamento bíblico. Escuchen bien, la única reprensión válida y con autoridad es aquella que se hace por medio de las advertencias de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros, nadie, tiene el derecho ni la autoridad de condenar ni de reprender la conducta de otros con base a su propia determinación y su criterio personal. Ninguno. Si no tiene base bíblica, mi reprensión no sirve de nada. Mucho cuidado con convertir acciones en principios. Hay gente a quienes no les gusta algunas cosas de la iglesia y entonces lo satanizan. Recordemos, hubo un tiempo en que en la iglesia no tenía que tocarse guitarra eléctrica y batería. ¿Por qué? Porque a algunos hermanos no les gustaba. Y entonces, como a ellos no les gustaba, a los que les gustaban le tildaban de carnales y mundanos. ¿Dónde estaba esa base bíblica? No había, ¿verdad? De la misma manera, una mujer a quien no le gusta usar pantalones no tiene por qué reprender la conducta de su hermana porque sí le gusta. Eso no está en la Biblia. Mucho cuidado porque esto nos puede llevar al legalismo, hermanos. Por eso, si vamos a reprender la conducta de nuestros hermanos, que sea con base en las Escrituras. Para eso está la Biblia, para eso está la palabra, para redarguir, para reprender. Pero también, no solo está para redarguir, está también para corregir. Corregir es, digamos, la expresión positiva de la conducta en contraposición a redarguir. Con la redargución, con la reprensión, yo le digo a mi hermano qué conducta está errada. Y con la corrección yo le muestro, yo le encamino hacia la conducta correcta. ¿Sí? Entonces, estos van de la mano, son como dos caras de la misma moneda, la redargución y la corrección. También es útil para instruir en justicia. ¿Qué es la justicia? Es hacer la voluntad de Dios. Entonces, las Escrituras están para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, el propósito divino para este hombre de Dios que es el creyente es que llegue a la madurez espiritual. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, recuerden, la palabra perfección aplicada a los santos no es alguien sin tacha, no es alguien sin mancha, inmaculado, puro, no. Perfección es sinónimo de madurez espiritual. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea apto, sea equilibrado, enteramente preparado para buenas obras. La vida cristiana, hermanos, no consiste en hacer buenas obras. La vida cristiana es un estilo de orar, es un estilo de vida. Dios preparó estas obras no para que fuesen hechas, sino para que vivamos por ellas o vivamos en ellas. Es muy importante recordar que Dios no salva por obras, pero Dios sí salva para obras. Dios no salva por obras, pero salva para obras. Entonces la nueva creación de Dios tiene que despojarse de esa vieja naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y comenzar a andar en los caminos de Dios, en ese transitar, ¿verdad? Viviendo una vida 24/7 de obediencia a Dios. Esa es la vida en el Espíritu. Para concluir, hermanos amados, ¿cuántos trajeron aquí su Biblia impresa? Estamos celebrando el Día de la Biblia, ¿verdad? O sea, el mes de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia impresa? Gloria a Dios por estos hermanos, por ustedes que trajeron sus Biblias impresas. Hermanos amados, ese ejemplar de la Biblia, para llegar hasta vos hoy en día, muchos hermanos nuestros fueron quemados, muchos fueron aserrados, fueron apedreados, muchos fueron ejecutados, se les cortó la cabeza, ¿verdad? Para que hoy en día vos tengas ese ejemplar de las Escrituras. Y no es para que lo abras ahora y apenas termine el culto lo cierres y lleves y lo guardes en algún cajón de tu casa y vuelvas a acordarte que tenés una Biblia el próximo domingo.
No es para eso, hermanos amados. La Biblia debe ser nuestra compañera de 1000 batallas, la que nos anima, nos alienta en nuestros tiempos de dificultades, la que nos trae luz en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, la que nos llene de gozo nuestro corazón cuando recordamos aquellas promesas maravillosas de Dios. Hermanos amados, la Biblia debe ser nuestra compañera. Tenemos que comenzar a entender que esta es la palabra viva y eficaz de Dios. Dios mismo nos está hablando a través de su palabra, a través de las Escrituras. Y tenemos este privilegio, no para tenerla guardada en un cajón, sino para vivir por ella. Pero sobre todo, la palabra de Dios, la Biblia, nos recuerda que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios nos bendiga, hermanos.